cambia de costumbre. Gracias, Jorge. Ok, entonces, ya, ahí estamos viendo. Entonces, la función potencial, ¿cierto? La tenemos aquí. Así, aquí armamos nuestra función potencial, la suma del potencial del flujo uniforme y de la fuente. Entonces, aquí, si ahora reemplazamos las coordenadas r y θ por los valores de nuestro punto que nos interesa, ¿no es cierto? El r y el θ del punto de remanso, entonces vamos a calcular el valor de la función potencial que pasa por ese punto, ¿no es cierto? Si hago esto, sí, entonces meto los datos, meto el r, meto el θ, ¿no es cierto? Me sale que el potencial del punto de remanso vale lambda medio. Entonces, esta línea que representa nuestro cuerpo y que pasa por el punto de remanso, esta línea tiene un valor de lambda medio. ¿Para qué me sirve eso? Por ejemplo, para ahora calcular la forma que tiene ese cuerpo. Porque si ustedes saben, este cuerpo tiene un potencial, la línea que representa ese cuerpo tiene el potencial de lambda medio, entonces podrían calcular las coordenadas de cada uno de esos puntos sobre esta línea, ¿verdad? Vamos a ver si puedo volver a la pizarra para visualizar la idea. Eso no es la pizarra. A ver si puedo correr esto un poquito. Se corre. Ay, qué lata. ¿Está alguna foto? Ya voy a hacer una pizarra nueva. Ok, entonces, imagínense nuestro sistema de coordenadas. Nunca he trabajado con una tableta en manos libres. X. Y esto aquí es nuestra línea del potencial que representa el cuerpo, ¿no es cierto? Cuyo potencial vale lambda medio, como aprendimos, ¿verdad? Entonces, podríamos decir, ok, me gustaría saber dónde está ese punto acá, ¿verdad? O digamos, me gustaría saber cuáles son el único punto que conozco hasta el momento es este. Es el único punto cuyas coordenadas conozco, ¿verdad? Lo habíamos calculado. Pero yo quiero conocer todo el cuerpo. Me gustaría conocer la forma del cuerpo. Entonces, súper fácil, me tengo que dar un ángulo, ¿no es cierto? Nos damos un ángulo θ, pongamos, no sé, 60 grados, ¿verdad? Voy a mi ecuación potencial, digo, inserto θ 60 grados, como, a ver, ¿no es cierto? Voy a mi función potencial que depende de r y θ y que vale lambda medio, ¿no es cierto? Entonces uso el 60 grados para el θ y despejo para r. Entonces voy a calcular a qué distancia r se encuentra el potencial que vale lambda medio. ¿Ok? Y si yo esto repito para un par de ángulos, podría entonces construir la línea que me representa este cuerpo del semióvalo de Rankine. Ok. Esto... sí, claro. Exactamente, así. Esta línea azul representa la línea de corriente de la solución del flujo potencial que pasa por el punto de remanso. Por eso lo podemos interpretar, esta línea, como esto es la superficie de este cuerpo virtual, ¿no es cierto?, que genera un flujo de esta forma. ¿Ok? Y lo que me interesa ahora es saber ya, ¿y cuál es la geometría de ese cuerpo? ¿Cuál es su forma?
¿no? Entonces, para conocerlo, tengo que saber cuál es el potencial que tiene ese cuerpo y con el valor del potencial voy a la ecuación del potencial y calculo entonces las coordenadas de este cuerpo. Ok, eso traten de digerirlo un poco, ¿no es cierto? Porque le aviso ya que esto en el certamen voy a hacer alguna pregunta con respecto a ese tema. ¿Ya? Así traten de entenderlo. Si no lo entienden, el viernes lo podemos volver a conversar, quizás hacer un ejercicio, ¿cierto? De calcular un par de puntos sobre la geometría, pero si lo piensan un poco, yo creo que les va a quedar súper claro cuál es la idea. Ok, entonces, objetivo de todo eso era como entender que gracias a este concepto del flujo potencial, de ese concepto tan simple de superponer flujos elementales, uno puede crear o recrear el comportamiento de un flujo alrededor de ciertas geometrías. Ok, entonces ahora la idea es aumentar la complejidad de esas geometrías, no quedarnos con cosas tan simples como este semióvalo, ¿no? Porque el semióvalo obviamente es bastante inútil como geometría para calcular el flujo alrededor de un perfil, ¿no? Es algo sintético, es algo como ejemplar para mostrar lo simple que es la teoría potencial, pero todavía no es muy útil para nosotros para calcular un flujo alrededor de un perfil. Necesitamos más flujos elementales, tenemos que aumentar la complejidad de todo este sistema para mejorar o digamos aumentar la complejidad también de los cuerpos, de las geometrías que queremos simular. Ok, entonces, por ejemplo, podríamos incluir un tercer flujo elemental, que es en realidad el inverso de la fuente, ¿no es cierto? Tenemos entonces un flujo uniforme, una fuente y un tercer flujo que es lo mismo que la fuente pero con un signo negativo y además se encuentra en una posición distinta. Así imaginémonos la fuente, la que estoy remarcando aquí, la posición de la fuente ahora no está en el origen, sino está como aguas arriba, ¿no es cierto? Y en X negativo, y el sumidero es como una fuente inversa, un punto donde prácticamente como desaparece el potencial, lo vamos a ubicar a una distancia positiva, ¿ok? Entonces, si ahora utilizamos esta nueva ecuación potencial, que es la suma de tres flujos elementales, entonces podemos resolver hacemos el mismo ejercicio, podemos calcular las velocidades en los diferentes puntos, ¿verdad? Trazar estas líneas de equipotencial y vemos que nos sale un flujo distinto, ¿cierto? Ya no es un semi-óvalo, sino ahora es un óvalo completo. Ahora el flujo se abre, esquiva este cuasi obstáculo y se cierra después. Esto ya es bastante más útil, ¿no es cierto? Porque esto ya es un cuerpo hecho y derecho, ya no es un semicuerpo infinito, sino es un cuerpo finito, un cuerpo que tiene un inicio, tiene un final, y tiene, por ejemplo, dos puntos de remanso. Tiene un punto de remanso aquí adelante, punto de remanso es donde la velocidad local es 0, y tiene un segundo punto de remanso aquí atrás, lo que tiene sentido, ¿no es cierto? Si ustedes se imaginan un cuerpo, obviamente detrás del cuerpo hay una zona donde la velocidad es 0. Acuerden, ¿no es cierto?, que obviamente la teoría potencial es un flujo idealizado, así obviamente representa el flujo real alrededor de un obstáculo con ciertas limitaciones, ¿no? Siempre hay que acordarse, teoría potencial desprecia la viscosidad, desprecia la compresibilidad, entonces es una aproximación a un flujo real, pero aún así es bastante similar, así que yo diría yo puedo aceptar de que estos sean flujos de corriente, líneas de corriente alrededor de un obstáculo con esta forma, ¿no? Y la descripción matemática de eso es sumamente sencilla. Eso es en realidad lo interesante de esa teoría potencial, que es matemáticamente simple para describir cosas que son bastante complejas. Ok, este cuerpo también lo desarrolló el señor Rankine, entonces lo llamamos ahora en honor a él el óvalo de Rankine,
ya no el semi-óvalo, sino el óvalo completo. También es solamente para ejemplificar lo potente que es la teoría potencial. Así, sigue siendo un cuerpo no muy útil para el cálculo de perfiles o de aviones, pero demuestra que uno puede crear, representar el flujo alrededor de ciertos objetos. Ok, ahora más flujos elementales. Quiero representar cosas más complejas, ¿no es cierto? Por ejemplo, quiero inclinar el flujo. No quiero un flujo uniforme horizontal, yo quiero un flujo inclinado para quizás emular un ángulo de ataque, ¿verdad? Necesito que el flujo de aire venga con una cierta inclinación porque mi avión vuela con un cierto ángulo de ataque. Entonces, en vez de inclinar el objeto, muchas veces uno simplemente inclina el flujo. Así, si yo hago, por ejemplo, simulación, si ustedes simulan la aerodinámica de un avión en un programa de cálculo numérico, ustedes van a crear la geometría de su aeronave, ¿verdad? Y después van a decir, ok, ahora quiero hacer una variación del ángulo de ataque. Quiero analizar la sustentación que produce el avión a diferentes ángulos de ataque, entonces no van a regenerar la geometría del avión para cada ángulo de ataque, sino lo que hacen es inclinan el flujo la inclinación, la incidencia del flujo de aire simplemente. Es mucho más sencillo. Ok, entonces necesitamos una ecuación potencial que me describe el flujo uniforme inclinado, ¿verdad? Y no tengo aquí está mi puntero láser. Entonces, la ecuación potencial que me describe un flujo inclinado simplemente está dado por esta ecuación, donde aparece un parámetro alfa que representa nuestro ángulo de ataque, ¿no es cierto? Así es así de sencillo para incluir ahora en nuestro juego de flujo potencial un flujo que no sea uniforme, sino que venga con una cierta inclinación. Ok, ¿no puedo avanzar aquí? No, no puedo avanzar acá. Vemos cosas más interesantes. Por ejemplo, están los remolinos irrotacionales, así un flujo elemental que satisface esta ecuación de Laplace, esta teoría potencial, pero que ahora induce un desvío, una reorientación de mi flujo a través de un remolino. Uno podría pensar, pero un momento, ¿cómo puede haber algo que gira en un flujo que habíamos definido como irrotacional, ¿cierto? El flujo potencial, la condición inicial era que fuera irrotacional, pero si la definición del remolino a través de su función potencial, ¿cierto? Es una forma de rotación que cumple con que si yo hago una integración a lo largo de este campo vectorial, ¿no es cierto? La integral de la velocidad vectorial me da 0. Entonces cumple con lo irrotacional. Es un remolino especial, es un remolino que se llama irrotacional, cuya integral da 0. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál es lo útil? Que ahora al sobreponer, por ejemplo, un remolino sobre un flujo de este óvalo, a ver si vuelvo a la pizarra, corro un poco ese mouse, ay, ahora sí estoy, ahí está el mouse, lo tiro para acá, ok. Entonces imagínense si teníamos nuestro flujo uniforme, muy gordo, un momento, más delgado, lápiz, flujo uniforme, más la fuente, más el sumidero, y ahora le sumamos un remolino. Entonces, ¿qué flujo se esperaría acá? A ver, si tengo coordenadas, ya sabemos los primeros 3
me genera un flujo alrededor de un óvalo. Sería entonces un flujo así. Y si ahora además le pongo un vortex, quizás aquí en el centro, ¿no es cierto? Algo que me induce una rotación. Entonces el flujo que resulta sería algo así. Entonces cada vez estamos aproximándonos más y más a algo como quizás un perfil, ¿no es cierto?, que aparentemente estaría como desviando el flujo de aire hacia abajo, ¿verdad? Todavía es un óvalo, ¿no es cierto? Todavía no es un perfil, pero ya vemos que superponiendo suficientes flujos de diferentes características, podemos lograr un comportamiento del flujo de aire que se asemeja cada vez más y más a un perfil, ¿no? Entonces yo creo que si pusiéramos suficientes flujos elementales y quizás los distribuyéramos un poco más, ¿no es cierto? No solamente colocándolos a una cierta distancia, sino podríamos llegar a simular un flujo alrededor de un cuerpo tan complejo como ese perfil. Así, ¿no es cierto? Aumentando la complejidad de los flujos elementales, cada vez más aumentamos la complejidad de esa geometría que estamos emulando. Ok, el último flujo elemental que quiero presentar es uno muy extraño. Sí, André. ¿Sí? ¿Ya? Espera, un momento. Volvemos a esta... Tú dices acá. Ah, sí, tienes razón. Sí, es verdad. Así, el punto A en realidad está a la izquierda, está a 180, el punto B está a 0. Tienes razón, están dados vuelta los dos ángulos. Así, aquí, como este representa el punto A, debería estar a 180 grados. Aquí debe decir 180. Y el punto B, que está a la derecha, está a 0 grados. Muy bien, André. Gracias. ¿Sí? El punto P, claro, el punto P ahora es un punto cualquiera, porque en realidad lo que hicimos en el ejercicio, ¿no es cierto?, de darnos una coordenada, decir, ok, ¿cuál es la velocidad a un ángulo θ y una distancia r? Entonces ese punto P es un punto cualquiera, ¿no? Aquí no lo he profundizado, es como debería haber borrado esa parte que no importa. Ok. Entonces, el último flujo elemental, el más extraño según mi juicio, es el doublet. El doublet es la fusión de una fuente y de un sumidero. Si usted se acuerdan, cuando yo introduzco una fuente y un sumidero a una cierta distancia, una a una distancia del otro, se genera el flujo alrededor de un óvalo. Entonces, ¿qué pasa si uno ahora acerca la distancia o disminuye la distancia entre la fuente y el sumidero? Y uno hace que la distancia llegue a 0. Intuitivamente uno diría, se van a compensar, ¿no es cierto? Si yo tengo una fuente aquí y en el mismo punto un sumidero, deberían eliminarse. Pero de nuevo, ¿no es cierto?, la teoría potencial no es una descripción de la realidad, sino lo que va a pasar es que el óvalo, ¿no es cierto?, cada vez se compacta más, el óvalo que se produce por la superposición de estos dos flujos, y se forma un flujo alrededor de un círculo. Así, al final, una fuente, un sumidero en el mismo lugar, ¿no es cierto?, producen un flujo alrededor de un círculo y no un óvalo. Y este flujo potencial, como es tan esencial, porque para los ingenieros que trabajamos en mecánica de fluidos, es muy importante entender el flujo alrededor de algo circular, de algún cilindro. Entonces, por eso, esta superposición de una fuente en sumidero le dimos un nombre propio y lo llamamos un doublet, que tiene una función potencial que es el resultado
de la superposición de una fuente y un sumidero en el mismo punto. Ok, al final lo que hace el tablet es produce el flujo alrededor de un cilindro, como por ejemplo en la siguiente imagen aquí. Aquí, en esta imagen, ¿verdad? Ahí vemos, bueno, no se ve mucho, pero este es aquí se introdujo un tablet en el centro, ¿no es cierto? Y un flujo uniforme y además un vórtice. Así, aquí hay tres flujos elementales sobrepuestos y lo que resulta finalmente en unas líneas de corriente que representan el flujo alrededor de un cilindro. Aquí usted se puede imaginar un cilindro, ¿cierto? Y este cilindro, ¿por qué este cilindro desvía el flujo? Porque tiene una rotación. Así, imagínense un cilindro que esté rotando aquí, ¿cierto? Efectivamente desvía el flujo de aire. Y eso es algo súper interesante porque uno ahora puede hacer un experimento. Decir, ok, si la teoría potencial predice que el flujo de aire alrededor de un cilindro en rotación debería ser este, entonces, ¿por qué no hacemos un experimento en nuestro viento donde metemos un cilindro, lo hacemos rotar y medimos el flujo de aire alrededor de un cilindro? Y sale exactamente, el flujo de aire realmente se comporta así. El flujo de aire alrededor de un cilindro en rotación efectivamente se desvía de tal manera, uno puede demostrar que eso es verdad. Entonces, la teoría potencial efectivamente puede predecir el comportamiento del flujo alrededor de cuerpos primitivos, ¿verdad? Con una teoría matemática muy sencilla. Entonces, resolver estas ecuaciones es súper fácil, lo hicimos en papel, ¿no es cierto? Entonces, imagínense en un computador en el cual uno ahora resuelve las ecuaciones en todo el campo para rápidamente visualizar el flujo alrededor de un cilindro en rotación, es cosa de segundos. Entonces, es un método numérico muy rápido para calcular el flujo alrededor de ciertas geometrías. Entonces, de nuevo, flujo potencial es una aproximación a un flujo idealizado, pero que me permite calcular rápidamente el comportamiento del flujo alrededor de ciertas geometrías. Ahora tenemos que ver cómo podemos aproximar geometrías más aeronáuticas, ¿no es cierto? Dejar los óvalos, dejar los cilindros que para nosotros no son tan relevantes, si bien son interesantes, pero no son relevantes para una aeronave. Entonces vamos a ver qué hay que hacer para calcular el flujo alrededor de cuerpos más complejos. En Internet pueden encontrar muchas herramientas como para experimentar con el flujo potencial, ¿verdad? Ahí en los apuntes ven un par de links que pueden probar, donde uno puede hacer experimentos con el flujo potencial, así probando con diferentes flujos elementales, ubicándolos en diferentes posiciones y hacer que el computador te calcule las líneas de corriente para tener un poco más una sensación de, ok, ¿cuáles son las limitaciones de la teoría potencial? Por ejemplo, ¿podría yo emular un flujo alrededor de un perfil con esos flujos elementales discretos? Y van a ver que no. Así no es posible emular un flujo, digamos, generar un flujo para una geometría, de cómo salía de aquí, alrededor de una geometría tan interesante y compleja como un perfil. Siempre van a ser flujos más primitivos. Así lo que se logra con la teoría potencial clásica, la teoría potencial que usa los flujos elementales discretos, con discreto me refiero a un vórtice aquí, una fuente acá, ¿no es cierto?, que están en ciertos puntos, entonces uno no logra lamentablemente generar un flujo alrededor de un cuerpo complejo como un perfil. Para eso tenemos que hacer un paso más, es decir, ok, si con los flujos discretos no se puede emular un cuerpo complejo como esto, tenemos que abandonar estos flujos elementales discretos y ir a flujos elementales distribuidos. Con distribuido me refiero a que uno ya no aplica el flujo elemental en un punto, sino, no funcionó, whiteboard aquí,
sino uno lo distribuye, ¿no? Entonces, flujo elemental discreto sería entonces en un cierto sistema de coordenadas. Aquí tengo mi fuente, por ejemplo acá, un source, ¿no es cierto? Entonces esto con una intensidad lambda. Esto sería entonces un flujo discreto, sería un flujo elemental discreto. Elemental discreto. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a introducir lo que son los flujos elementales distribuidos. Entonces, imagínate, sistema de coordenadas. Ahora tengo aquí una superficie, digamos un panel. Y a lo largo de ese panel, ahora voy a distribuir mi fuente, el source. ¿Cierto? Ahora tengo un source no puntual, no actúa en un punto, sino, aquí actuaba en un punto, entonces emanaba el potencial desde un punto específico. Entonces ahora el flujo o el potencial va a emanar a lo largo de esta línea de distribución. Entonces esto sería un flujo elemental distribuido. Flujo elemental distribuido. Y para hacer la diferencia, para que quede claro que estamos hablando de un flujo distribuido, llamamos la intensidad de esa fuente distribuida, la llamamos lambda, pero con un lambda en minúscula. ¿Ya? Entonces, si tenemos lambda mayúscula, es una fuente puntual, discreto, lambda en minúscula, vamos a distribuir la fuente a lo largo de un panel. Y quizás a algunos ya les suena un poco, en el software que ustedes usan, XLR5, estamos hablando de paneles. ¿Cierto? Tenemos que panelizar nuestra geometría del perfil. Entonces estamos discretizando la superficie del perfil a través de pequeños paneles y que lo que hace el XLR5 internamente es ahora utilizar teoría potencial. Así aplica entonces flujos elementales a lo largo de todos los paneles que me generan mi perfil. ¿Sale? ¿Cierto? Así ustedes van a tener múltiples paneles, perdón, ¿cierto? Muchos paneles que juntos forman su perfil, ¿verdad? Aquí entonces, sobre esa geometría panelizada, vamos a distribuir estos flujos elementales de la teoría potencial, pero en forma distribuida, y con eso vamos a lograr ahora crear el flujo alrededor, o simular el flujo alrededor de un cuerpo mucho más complejo como el cuerpo de un perfil. Sí. Disculpa, ¿qué dices? El de arriba era, bueno, se le llamaba centrado, y el de abajo... No, este en realidad es discreto. Entonces, discreto porque es en un punto que actúa una fuente y la otra se llama distribuida. Le nombró otro cuando no pasaba por el centro. Lo había nombrado de otra forma. Por el centro. No me acuerdo. ¿Te acuerdas tú? ¿Qué dije yo ahí? ¿No? Ya, si lo digo de nuevo, ahí me avisas. Ok. Ya. Sí. Ah, ya, un momento. Tantos errores que tengo en la momento. Vamos a ver en la lámina que dice aquí. Tú dices que teoría potencial permite, se puede simular, el perfil no funciona con los flujos discretos. Así, digamos, no se puede emular un cuerpo complejo solamente con flujos discretos. Eso quiero decir, ¿no es cierto? Sino, debemos trabajar con una distribución de estos elementos. Así, hay que aumentar la complejidad de los flujos elementales. No pueden ser discretos, deben ser distribuidos.
Eso es lo que quiere decir. Ok, el problema que tenemos ahora es el siguiente. Nosotros siempre hemos supuesto que conocemos la intensidad de estos flujos elementales. Siempre nos hemos dado una intensidad de la fuente, una velocidad del flujo, una intensidad del remolino. Así, uno siempre se daba los valores y calculábamos el resultado del flujo, se llama la geometría del flujo que resultaba de eso. Ahora nuestro problema es al revés. Ahora en realidad nos damos una geometría, ¿cierto? Nos damos una geometría de un perfil y no sabemos cuál es la distribución de las intensidades de nuestro flujo elemental distribuido alrededor de ese cuerpo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ahora determinar la distribución de esas intensidades que me asegura un flujo alrededor de esta geometría que yo necesito, ¿no? Yo ya no quiero óvalos, no quiero cilindros, yo quiero algo raro, yo quiero una geometría compleja, yo quiero una geometría de un perfil. Entonces tenemos que ahora invertir el problema, decir, ok, conozco la geometría y busco la intensidad, las intensidades de los flujos elementales que están distribuidos sobre mi cuerpo. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos determinar la intensidad de los cuerpos? Para eso, primero, hay que entender cómo actúan estos flujos discretos distribuidos sobre el potencial. Porque imagínense ahora, ustedes tienen su perfil discretizado en N paneles, ¿cierto? Y sobre cada panel ustedes van a aplicar una pequeña fuente distribuida. Es decir, cada fuente aquí va a generar un potencial, si nos imaginamos un punto aleatorio, ¿cierto? Suponemos que queremos saber el potencial aquí en un punto P. Entonces, este panel que está cerca del punto P va a inducir, va a generar un potencial en ese punto y gracias a este potencial que produce este flujo discreto se genera una cierta velocidad acá. Pero no es solamente ese panel, ¿no es cierto? El panel vecino, aquí, este también va a generar un potencial aquí en ese mismo punto P y, y aporta algo a la velocidad en ese punto. Y así para cada uno de los paneles. Cada uno de los paneles ahora tiene una influencia sobre el potencial en el punto P y tiene un aporte hacia la velocidad. Obviamente, mientras más lejos está el panel del punto P, menos fuerte va a ser su influencia. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es armar una ecuación que describe, ¿cierto?, el potencial de todos los paneles. Entonces, tenemos el punto P, ¿verdad? Ojo, ya no trabajamos con los flujos discretos, así no vamos a utilizar la ecuación del flujo discreto de la fuente, sino cambiamos a una anotación de la intensidad distribuida, ¿no es cierto? Así primero, el lambda mayúscula lo cambiamos por un lambda minúscula para dejar claro, es una fuente distribuida, ¿ok? El 2pi es igual, y el radio, la distancia del flujo hacia el punto que me interesa, ya no es un R discreto, ¿no es cierto?, sino es una distribución de R's. Así, en realidad hay que integrar a lo largo del panel, ¿cierto? Hay que integral J quiere decir, hay que integrar a lo largo del panel J y calcular entonces a lo largo del panel la influencia que tiene sobre el punto P. Así hay que integrar sobre el logaritmo natural del radio. Ok, entonces esto acá sería entonces el potencial que produce el panel J sobre el punto P. Pero todos los paneles aportan algo, entonces tenemos que sumarlos, ¿cierto? Tenemos que sumar sobre todos los elementos, todos los paneles,
tenemos que sumar el potencial de cada uno de los puntos para obtener el potencial total. Para decir, ok, en ese punto, ¿cierto? Yo puedo calcular la intensidad del potencial sumando los potenciales de cada uno de los paneles. Y teniendo el potencial, sabemos ya que se pueden calcular las velocidades en ese punto, ¿no? Derivando el potencial en dirección X, derivando el potencial en Y, puedo calcular el vector de velocidad que hay en ese punto. Ok, entonces eso es lo primero, pero todavía tengo el problema de que no conozco los lambdas, ¿no es cierto? No sé cuál es la intensidad de cada punto para que se me genere un flujo alrededor de un cuerpo cuya geometría está dada aquí. Este lambda J, la intensidad del flujo en cada panel, es desconocido, es una variable que no conozco todavía, tengo que determinarla. ¿Cómo la determino? ¿Cuánto tiempo nos queda? Todavía queda suficiente. Tengo que utilizar más información. Por ejemplo, yo sé que sobre la superficie, ¿cierto? Voy a regresar a la lámina anterior para visualizar eso. En cada panel, quizás puedo usar aquí la herramienta de dibujar un momento. La pluma en color azul. Ya, ahora tengo el tema de que no veo. Aquí la veo. Ahí no la veo. Ya, tengo que dibujar acá. Repetir el mouse. Ya, entonces imaginémonos el panel J, ¿cierto? ¿Qué sé sobre ese panel J? No, aquí lo veo. Este panel, ¿no es cierto? En ese panel yo sé que la velocidad sobre ese panel, si yo analizara la velocidad que se produce exactamente aquí en ese punto, si el punto P estuviera aquí, cerca del panel, inmediatamente sobre el panel, yo sé que la velocidad aquí en este punto debe ser tangencial al panel. No me resultó muy bien, ¿verdad? Así, no puede haber ningún componente normal de la velocidad sobre ese panel. ¿No es cierto? Porque este perfil se supone que es sólido, entonces no debería permitir un flujo perpendicular al panel. Entonces, sobre cada uno de los paneles existe una condición de borde que me dice no puede haber un componente vertical sobre el panel, solamente puede haber un componente tangencial. Y esa información es la que vamos a utilizar ahora para calcular la distribución de los paneles. Entonces, si nosotros nos definimos que no puede haber un componente normal, así el coma n significa normal, ¿no?, sobre cada uno de los paneles, podemos escribir eso, como nosotros sabemos cómo calcular la velocidad en cada punto, derivando el potencial, ¿no es cierto? Podemos calcular cuál es la ecuación para decir velocidad normal sobre cada panel. Entonces podemos calcular la velocidad normal, componente normal de la velocidad sobre cada uno de los paneles, expresado como sumatoria de los paneles y la derivada del panel en dirección normal, ¿verdad? Por eso dice d sobre dn, ¿sí? Como derivar el potencial en la dirección normal de cada uno de los paneles, y eso tiene que dar 0, ¿verdad? Entonces, esto aquí representa la velocidad normal sobre cada uno de los paneles, y eso debe dar 0. Como yo tengo n paneles, sobre cada uno de los paneles se tiene que cumplir esta condición de borde. Sobre cada panel el componente normal tiene que ser 0. Entonces voy a tener n veces esta ecuación. Para cada uno de los paneles se genera esta ecuación. Entonces tengo n ecuaciones y tengo n lambdas desconocidas, ¿verdad? Entonces tengo un sistema de ecuaciones lineales
con suficientes ecuaciones para resolver el sistema para los lambdas, la intensidad en cada panel, que me aseguran entonces que se genera un flujo que en ningún panel tenga un componente normal. Así si yo resuelvo este sistema de ecuaciones, voy a obtener una distribución de flujos elementales distribuidos que me van a generar un flujo tangencial alrededor del perfil. Entonces, acá, mi lapicito, ¿no es cierto? Entonces, si yo me doy mi perfil, ya, mi perfil, ¿cómo hago el undo ahora? ¿Cómo? Ah, ya, aquí abajo hay un undo, ¿no? Undo. Voy a desactivar esta opción de la forma. Oh. ¿Qué pasó? Oh, se cerró el whiteboard, se cayó la aplicación. Whiteboard, no. Microsoft Whiteboard. Ah, ya. Algo se salvó. Qué bueno. Uy, qué buena. Ya, entonces, de nuevo. En cada panel, si yo ahora digo, ya, tengo un panel acá, de aquí para allá, tengo un panel, ¿verdad? Sobre ese panel yo sé que solamente tengo, ay. Undo. Eso. Sobre ese panel solamente tengo un componente tangencial, porque mi distribución de lambdas, ¿no es cierto? Así aquí tengo el lambda 1 sobre el primer panel y sobre el segundo panel, aquí panel número 2, tengo un lambda 2 que calculé y yo sé que gracias a esto aquí solamente tengo velocidad tangencial, ¿no es cierto? Entonces al final obviamente voy a obtener unas líneas de corriente que son tangenciales al perfil. Por lo menos aquí, inmediatamente sobre la superficie del perfil, la velocidad es tangencial. Ok, entonces, este es el truco, ¿no es cierto?, para utilizar teoría potencial para cuerpos complejos como nuestros perfiles. A, no usar flujos discretos, sino flujos distribuidos, punto 1. Segundo, hay que panelizar la geometría, decir, ok, yo defino muchos elementos, flujos elementales discretos, ahora ya no quiero dibujar, discretos, ¿no es cierto? Y resuelvo el sistema de ecuaciones con la condición de borde de que el componente normal sobre cada elemento aquí, componente normal, tiene que ser igual a 0. Así no hay flujo normal sobre cada uno de los paneles. Resuelvo este sistema de ecuaciones, obtengo la distribución de los flujos elementales y así al final puedo calcular el campo vectorial de velocidad en cada punto, ¿no es cierto? Y obtengo las líneas de corriente. Eso es el método cómo funcionan estos programas como el XLR5 para calcular el flujo alrededor de una geometría que usted le da la geometría. Usted ingresa en las coordenadas del perfil, XLR realiza la panelización, calcula la distribución de los flujos elementales, resuelve la ecuación potencial, calcula la distribución de velocidad a lo largo alrededor de todo el perfil y finalmente les entrega información no solamente de la velocidad, también de la presión. Eso vemos todavía cómo se hace. Y todo eso lo hace en un milisegundo, ¿cierto? Así, si usted ejecuta sus cálculos en XLR5, ustedes se dan cuenta que lo resuelve súper rápido.
es cierto? No se demora horas en calcular eso, demora segundos solamente. Y eso es gracias a que la matemática de la teoría potencial es sumamente sencilla. Es muy primitiva, muy fácil, con el problema de que no resuelve ningún efecto de viscosidad. ¿No es cierto? Siempre acordar esto, que no se puede pedir a la teoría potencial que resuelva el flujo real, con todos los problemas de arrastre, separación, en realidad todos los efectos súper interesantes, la teoría potencial no lo resuelve, resuelve solamente el flujo genérico alrededor de un perfil idealizado. Ok, vamos a avanzar un poquito más. No sé, ¿alguna consulta con respecto también a los alumnos que están en línea, ¿no es cierto? Algo que haya quedado súper poco claro Profe, una antes de consulta. avanzar. Un momento. Matías, te escucho. Respecto, por ejemplo, a lo que es el XFLR5, cuando uno pide, no sé, 150 paneles y la mayoría se va al borde, eso tiene la explicación de por qué el borde es como más complicado, ¿verdad? Claro, obviamente donde tú tienes fuertes cambios en la geometría, es recomendable aumentar la densidad de los paneles para que entre un panel y el vecino no haya un cambio tan brusco en la distribución de intensidad. Imagínate si tuvieras, a ver si puedo volver acá. Imagínate, se pierde aquí. Entonces imagínate un perfil. Bueno, y hacemos una distribución. Un momento, está la cámara. Me fui. Entonces imagínate solamente dos paneles, ¿no es cierto? Quizás uno acá y el siguiente panel, bueno, debería haber acá. Entonces quizás al resolver este sistema te sale ya lambda 1, ahora voy a inventar números, ¿no es cierto? Tiene que ser 5 y aquí el lambda 2, 0,1. Lo que en realidad lo que pasa es que causa inestabilidades numéricas. Así el programa tiene un problema ahora de calcular qué pasa con el flujo. Aquí el flujo iba en esa dirección, acá va en esa dirección. Entonces, el cambio es tan brusco que eso causa un problema de estabilidad numérica y por eso se recomienda aumentar la cantidad de paneles, ¿no es cierto? Aumentar, entonces, incrementar la cantidad de paneles aquí para que el cambio de un panel al otro no sea tan extremo y que el computador pueda calcular mejor. ¿Ya? Entonces, esta en realidad es la única razón. La teoría potencial no exige eso. Tú podías discretizar el perfil con la cantidad de elementos que tú quieras. El problema es el resultado, obviamente, va a ser más confiable si tú aumentas la cantidad de paneles en los puntos donde tienes fuertes gradientes. Por eso no es necesario incrementar la densidad de los paneles en los lugares donde no hay tantos gradientes. Por ejemplo, sobre el perfil, aquí, ¿no es cierto? Acá, en esta zona donde no hay cambios en la geometría y por ende no hay cambios en los gradientes, la verdad no se justifica poner muchos paneles acá. Eso es pura pérdida de poder computacional. Aquí puedes aproximarlo con muy pocos paneles, solo en el borde de ataque, o en algún lugar que te interese por alguna razón, aumentas la cantidad de paneles. Ok. ¿Alguna otra consulta por parte de ustedes? Ok, hasta el punto, yo sé que todo eso quizás parece un poco raro, ¿no es cierto? Pero en realidad el objetivo es entender un poco qué hace el XFLR5 internamente, cuál es el motor de cálculo y cuáles son las limitaciones que hay, porque uno tiende a creer que con el XFLR5 uno puede calcular como cualquier cosa, ¿no? Pero ojo, siempre está como
condicionado el resultado que se obtiene con respecto a la teoría que uno utiliza para el cálculo. Si la teoría desprecia la viscosidad del flujo, entonces ustedes no pueden esperar que los resultados reflejen algún efecto de la viscosidad. Si la condición es que el flujo potencial tiene que ser incompresible, entonces obviamente exigir al XFLR5 que le calcule un flujo, una onda de choque, porque eso es flujo compresible. Y la teoría potencial no sabe de ondas de choque, porque desprecia la compresibilidad. Entonces, por eso es importante entender la teoría detrás de algún método que uno utiliza para calcular sustentación, arrastre, todo eso en un avión. Ok, ¿qué tenía ahora? En realidad ya habíamos hablado de eso. En el paso anterior, yo había explicado de que para resolver los... tengo que volver a mi puntero láser, un momento. Láser. En esta lámina anterior habíamos explicado de que para poder calcular las intensidades de cada uno de los paneles, se utilizaba la condición de borde que el flujo normal sobre cada panel tenía que ser 0. Solamente se permite flujo tangencial. Entonces, con eso resolvemos un sistema de ecuaciones para determinar los lambda i's. Ahora, teniendo los lambda i's, uno dice, ya, ¿qué hago con estos lambda i's ahora? Ahora, no, esta es la misma cosa, no, es la siguiente. Con estos lambda i's, entonces ahora puedo calcular el potencial que genera esa distribución de paneles sobre cualquier punto. Y los puntos más importantes para nosotros en realidad son los puntos sobre el mismo perfil. Así yo puedo calcular qué potencial inducen todos los paneles sobre la superficie del perfil. Si conozco el potencial sobre la superficie del perfil, entonces puedo calcular la distribución de velocidad sobre el perfil. Puedo calcular la velocidad del flujo, velocidad tangencial, ¿no es cierto?, sobre cada elemento. Y si yo conozco la velocidad en cada punto, ¿no es cierto?, velocidad tangencial en cada panel, puedo calcular la presión, porque nos acordamos, ¿verdad?, que según Bernoulli está relacionada la presión y la velocidad. Si yo conozco la velocidad en un punto, puedo determinar la presión en ese punto. Por ejemplo, el coeficiente de presión. ¿Se acuerdan que estaba definido así el coeficiente de presión? Entonces, teniendo el coeficiente de presión, puedo calcular la distribución de presión. Si yo sé cuál es la distribución de presión, gracias a la teoría potencial. Y si conozco la distribución de presión, obviamente voy a calcular la fuerza, la sustentación, la fuerza de sustentación del perfil o del ala que estoy analizando, ¿verdad? Entonces, esto en realidad es la secuencia completa. Uno se da una geometría, calcula la distribución de la intensidad de los paneles, determina el potencial que produce eso sobre el perfil, calcula las velocidades que se generan sobre el perfil y determina al final la presión. Al final es la presión la que me importa. Gracias a la presión obtengo la distribución de fuerza. Y eso es lo que se hace finalmente en nuestro software y uno obtiene estos diagramas, ¿verdad?, de sustentación, arrastre, también calcula arrastre, vamos a ver más adelante cómo se hace el arrastre, para diferentes geometrías, por ejemplo, para diferentes ángulos de ataque, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calculan diferentes ángulos de ataque? Bueno, entonces el XFLR5 simplemente modifica el flujo elemental, el flujo uniforme inclinado, ¿verdad? XFLR5 hace una modificación en el flujo inclinado y recalcula para cada ángulo de ataque la solución para la teoría potencial. Entonces,
en el fondo ocurren millones de cálculos en muy poco tiempo gracias a esta simplicidad matemática que tiene la teoría potencial, y con eso uno puede lograr simular el flujo de aire alrededor de un perfil en muy poco tiempo. ¿Por qué insisto tanto en eso? Porque si usted en algún momento tiene la oportunidad de hacer cálculos numéricos del flujo de aire, es decir, CFD, realmente resolver las ecuaciones de movimiento del fluido para un perfil, para diferentes ángulos de ataque, distintos números Reynolds, ¿no es cierto? Ese cálculo le va a tomar semanas, se lo aseguro. El computador va a estar bloqueado durante 3 semanas calculando todos estos ángulos de ataque para diferentes números Reynolds para calcular el CL y el C sub T. Y ahí considera todo, ¿no es cierto? Entonces, eso es como la verdad, de acuerdo a la que también discretizaste el tema, que también lo preparaste. Pero se puede decir, ya, esto es la verdad. Pero se demora semanas en calcularlo, mientras aquí ustedes esperan 20 segundos. Entonces, la ventaja del sistema de teoría potencial es muy potente para hacer cálculos preliminares. Cuando ustedes están en el proceso de tomar decisiones, de decir, ok, mira, me quedo mejor con un perfil simétrico, un perfil asimétrico, ¿cuál es el que mejor se adapte quizás a mi misión de avión que estoy diseñando? En este software obviamente pueden tomar decisiones rápidas, no tienen que esperar 2 semanas para tomar la decisión, sino 20 segundos nomás. Sabiendo que el resultado tiene sus defectos, no es así el resultado, pero las tendencias obviamente van a ser correctas. Así van a poder predecir, ok, sí me quedo con el perfil asimétrico porque yo sé que es un 50% más eficiente. Quizás el valor absoluto no es correcto, pero la tendencia es la correcta, y eso es muy importante durante el diseño de cuando uno tiene que tomar decisiones a corto plazo. Entonces, eso como para insistir de que uno acepte que una teoría tan primitiva como la teoría potencial puede ser muy útil para el cálculo de un avión o de un tema aerodinámico. Ok, aquí quiero parar por un momento, todavía no termina esta clase, tenemos que todavía aumentar un poco más la complejidad para entender a cabalidad cómo funciona, pero por el momento es suficiente para comprender un poco la utilidad que tiene la teoría potencial para nuestros cálculos aerodinámicos. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir el viernes. El viernes nos volvemos a juntar acá. Estoy equipando la sala en el laboratorio. Mi idea es, ojalá, trasladar la clase para allá, pero todavía no está lista la sala. Hoy día vinieron a instalar el proyector. El viernes hay otra actividad. Así, el próximo miércoles hacemos el certamen. Le dije que el certamen lo hacemos en línea. Así, el viernes de la próxima semana les prometo que vamos a estar en el laboratorio. ¿Ok? Y ojalá pueda venir más gente. Sería genial. ¿Cómo les fue aquí con el tema del registro? ¿Tuvieron que escanear algo al entrar? ¿Les resultó eso? ¿No sirvió la app? Ok. ¿Y a ti tampoco? No, sí, no lo veo. Ajá. Decir que uno asistió. Claro, exacto. Es para que entraste al edificio. Sí. Ya. Que se tiene un síntoma o algo así. Ok. ¿Y por qué? ¿Y qué pasó? ¿Cómo no te funcionó? ¿Te arrojó algún error al escanear el código? Me dijo que el código no correspondía. Para ¿Ya? yo pedía el correo y no me permitía el correo de la U, así que para mi correo personal. Entonces, seguramente hay un error en el registro. Cuando tú te inscribiste en el curso, quizá algo pasó ahí que no te registraron correctamente. Vamos a tener que preguntar qué pasó. Ok, ya. Bueno, los alumnos que están en línea, ¿cómo vieron esta clase? ¿Qué opinan con respecto al formato de estar aquí en semipresencial? Jorge, ¿cómo lo viste tú? Yo en general, o sea, el pensamiento que tenía era que quizá iba a ser un poco más difícil entender la clase desde la casa, ya que estando presencial
quizá la explicación iba a ser más fácil para quienes están presencial, pero no, al contrario, fue súper buena la clase, me quedó todo súper claro. Ok, entonces, ¿se escucha bien? ¿Se escucha cuando los alumnos presenciales hablan o no se escucha nada? Muy poco. Eso Muy poco. es como el Sí. único detalle, que si es alguna Sí. duda que a nosotros también nos podría servir, no la Claro. escuchamos porque no se escucha muy Sí, me bien. imaginaba eso. Yo traté de acercarme cuando me preguntaban algo, pero no, el micrófono que tengo es como muy, muy direccional, me capta a mí nomás. Ya, esto me imaginaba que podía ser un tema. Pregunta a los alumnos que están aquí presencial, ¿escuchan cuando hablan aquí en los alumnos virtuales? ¿Se escucha? Ok, porque también está súper bajo el volumen. Ok. Natalia, ¿cómo lo viste tú la clase? Tenía menos fe de las clases presenciales online, pero la verdad resultó bastante bien. El Resultó audio bien. tenía miedo que se escuchara mal, pero se escucha Ya. súper bien. Así el audio está bien. ¿Y el caos de cambiar de pantallas no ha sido tan grave? No, para nada. Ok. María Teresa, ¿cómo viste tú el tema de la clase? Al igual que mis compañeros, encontré que se escuchaba bien, excepto por cuando los compañeros preguntan en la sala. Ya, Pero el ok. resto, Entonces, sí. esto déjame probar algo. A ver, Andrés, si yo te pongo... Ahí escuchan, Andrés, a ver, Andrés. Hola, ¿me escuchan bien por ahí? Saludos Sí, desde la U. ahí se escucha. Sí, se Sí. escucha. A ver, ¿otro que saluda aquí? Hola, hola, ¿qué tal? Vengan a clase. Vengan a clase. Ahí la cámara no se ve mucho. Ahí están los dos, las estrellas de aerodinámica. Profe, Ya. profe, una consulta, y si es que no se llegara a escuchar bien las preguntas que hacen los compañeros en presenciales, ¿usted no podría repetir la pregunta? Eso Así como a podríamos hacer manera. la próxima vez. Ahora sabiendo que está mal, voy a hacer eso. Así si alguien me pregunta algo en la sala, yo repito la pregunta y después desarrollo la respuesta. Buena propuesta, excelente. Ok, ya, entonces, propongo de dejarlo aquí. Fui más rápido de lo que pensaba. Aparentemente, uno avanza más rápido presencial.